Bueno, y así llegamos al arcano del equilibrio, la justicia. Las frases que encabezan este capítulo son una de Saint Martín de desnombres, de los nombres. El Hijo y el Espíritu, he ahí todo cuanto se nos ha otorgado. Por lo que toca a la unidad absoluta o el Padre, nadie ha podido verlo ni lo verá en este mundo, si no es en el octanario, que constituye, de hecho, la única vía por la que se puede llegar hasta él. Y la segunda frase no tiene autor, y dice: ¿quién guardará a los guardianes? Problema fundamental de la jurisprudencia. Bueno, la justicia, el arcano del equilibrio, enseña cómo conservar el equilibrio que se alcanza en el arcano del carro, el anterior. Véanse los vídeos anteriores. ¿Cómo se conserva ese equilibrio que se adquiere? El mecanismo de equilibrio microcósmico y macrocósmico. ¿Cómo se puede sostener, conservar? El equilibrio entre yo y Dios. Bueno, aquí planteo unas palabras de la filosofía griega que son doxa, dianoia y episteme, que son como tres formas de conocer. La doxa nos habla de lo hipotético. O sea, el grado de conocimiento llamado doxa es un grado de conocimiento hipotético. Consiste en formular hipótesis, inician un camino. Son ideas abstractas, imágenes concretas que inician. Es como esto. Esto es una hipótesis. Luego viene el argumento, la dianoia, el debate. Y aquí ya entramos en algunas cosas, en algunas directrices, ¿no? Morales. Contrapone el juicio a la condenación. Se juzga el fenómeno, no se condena a las personas. No se condena los noúmenos. Se juzga el fenómeno, no el noúmeno. Nosotros no tenemos la potestad para juzgar al prójimo. Podemos en todo caso juzgar sus acciones, sus actitudes, sus pensamientos, pero no al prójimo. Y luego viene la episteme. Grados de conocimiento: doxa, hipotético, dianoia, argumentativo, y episteme, intuitivo, que es cuando, por intuición, alcanzamos el perdón. Perdonamos, nosotros perdonamos. Porque el que perdona es el que se libera. Esa intuición consiste en percibir la imagen de Dios en los seres. Todo esto se resume en una frase del Evangelio. Una vez más: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Implica que lo que hacen es inmoral, criminal, y lo sabemos. Implica que el juicio se remite al Padre. Implica la percepción intuitiva que permite el perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Merecen perdón porque yo percibo su noúmeno. Percibo su ser. Entonces sé que merecen perdón. Pero juzgo sus acciones. O sea, porque si no, no necesitarían perdón. Yo no pediría perdón para ellos si no fuera consciente de que están haciendo cosas malas, de que están pecando. Pero el juicio no me corresponde a mí, sino al Padre. Habla también en este capítulo del árbol de la vida, de las 3 columnas del árbol de la vida de la Cábala. Y les presenta como la columna de la acusación, la izquierda, la columna de la defensa, la derecha, y la columna del medio, que es la equidad. La equidad es lo que la razón cree necesario modificar en el derecho estricto, luego de comparar este con lo percibido intuitivamente.
No caemos en la rigidez, en el legalismo, en el esto son las normas y hay que condenar a un inocente porque las normas son así, no se pueden cambiar porque entonces esto es un caos. No caemos en esto, estamos en constante revisión. También habla de dos balanzas, ¿no? Porque esta es la balanza, la justicia hay una balanza aquí, ¿no? Habla de dos balanzas, una balanza horizontal y una balanza vertical, y aquí compara el karma con la gracia. Y dice que el karma es al Antiguo Testamento lo que la gracia es al primero. O sea, el primero, lo que la gracia es al Nuevo Testamento. El karma es al Antiguo Testamento lo que la gracia es al Nuevo Testamento. El karma es la ley. La Torah, supongo que podría ser lícito establecer una analogía entre el karma y la Torah o la ley de Moisés. Define el karma como la liquidación de las deudas entre los seres y el equilibrio entre la libertad individual y el orden universal. La gracia es el perdón, tiene que ver con el perdón y con los dones de lo alto. No es una justicia cuantitativa, sino cualitativa. Esta balanza vertical tiene dos platillos que no están en horizontal, están en vertical. El platillo de abajo es el esfuerzo y el platillo de arriba es los dones, las gracias. Lo cual implica ora et labora, una vez más. Adora y trabaja. El sentido práctico de esta balanza vertical es la cooperación con la gracia. Yo orando, yo trabajando, con mi esfuerzo, yo coopero con la gracia. El esfuerzo, la penitencia, la mortificación, todas estas cosas, no son condición suficiente para recibir la gracia. Son necesarias, pero no suficientes. La gracia es una gracia. Dice que es como abrir los ojos para percibir la luz. Si yo no abro los ojos, yo no puedo percibir la luz. Aunque que los abra tampoco quiere decir que la vaya a percibir. Depende. Si se me da esa luz. Si hay luz. Y bueno, en este arcano habla mucho del equilibrio, obviamente. Y establece una triangulación entre cristianos, griegos y judíos. Dice que los griegos buscan sabiduría. Y los que desarrollan esta tesis serían los realistas y los racionalistas, que consideran que las ideas son realidades objetivas. Y el extremo de esta tendencia, el desequilibrio, sería el rigor y la crueldad. Luego están los judíos, que no buscan sabiduría, buscan poder. Y a estos se los siguen los nominalistas y los voluntaristas, que creen que las ideas no son realidades objetivas como creían los griegos y los realistas y los racionalistas, sino que creen que las ideas son abstracciones útiles, sin más. Entonces creen que primero es la cosa, no la idea. Y el extremo de esto es el relativismo y el individualismo. Los cristianos reúnen, sintetizan esta dialéctica. Entonces tendríamos la sabiduría de los griegos, el poder de los judíos y arriba el amor de los cristianos. Como balance entre la sabiduría de los griegos y el poder de los judíos. Cito una frase. Para amar hay que ser dos. Es preciso renunciar a no pocas pretensiones, si esto ha de cumplirse. Pero cuando ambas partes tienen por único interés la gloria de Dios, es seguro que todos los obstáculos que se opongan a la auténtica paz se irán desvaneciendo como el humo. La paz es la obra de la balanza de la justicia. Dice también, no es libre cuando se juzga y actúa según el propio carácter o temperamento, sino cuando se juzga y actúa según la balanza de la justicia, o sea, la conciencia.
¿Qué puedo decir yo, aparte de lo que dice el autor anónimo, que dice muchas otras cosas en este, tanto como los otros arcanos? Esto es pues, lo que yo puedo sacar en limpio. Este es el primer arcano. Esto que voy a decir ahora no lo dice el autor anónimo, pero es así. O sea, es el primer arcano que te mira de frente. Y lo que hace es cortar y pesar, o pesar y cortar. Lo que se desbalancea, lo corta. Por eso conserva el equilibrio. Conserva el equilibrio conquistado por el carro, pesando las dualidades, por ejemplo, la sabiduría de los griegos contra el poder de los judíos. La cosa viene antes que la idea, o la idea viene antes que la cosa. Todo lo que merece un juicio, pues lo pone en la balanza y corta lo que sobra. No se deja guiar por la palabra muerta, por la ley escrita en el pasado. Utiliza la ley escrita en el pasado, pero para ver en el presente. Por eso mira de frente. Vamos al ermitaño. El arcano de la conciencia. Voy a leer cómo empieza. O sea, el arcano 8 empieza así. Dice: el séptimo arcano nos ha enseñado cómo se alcanza el equilibrio interior. El octavo nos enseña cómo este equilibrio se conserva una vez alcanzado. Y el noveno, finalmente, nos mostrará el método o vía que se le abre a quien ha sabido alcanzar y mantener el equilibrio. En otros términos, el séptimo arcano nos dice cómo lograr el equilibrio o la salud. El octavo nos muestra el mecanismo del equilibrio microcósmico y macrocósmico, y el noveno nos enseñará la vía de la paz o vía media del desarrollo espiritual equilibrado, que es propio del hermetismo, entendido como una síntesis de mística, gnosis, magia y ciencia. Vemos cómo va todo el libro, 700 páginas, en espiral, desarrollando lo que se inicia en el mago como un todo, porque el mago es la unidad. Y luego va desarrollándolo en espiral ascendente. Entonces llegamos al ermitaño. Arcano 9. El arcano de la conciencia. Y aquí cita a tres... O sea, pone tres citas en el principio. La primera es del Core Cosmou, que es uno de los libros del Corpus Hermeticum, uno de los tratados. La segunda es del Lactancio y la tercera es del Evangelio de Mateo. Hermes Trismegisto dice, en boca de Isis: presta oídos, Horus, hijo mío, pues aquí escuchas la doctrina secreta que mi antepasado Camefis aprendió de Hermes, el cronista de todos estos hechos, y que yo después aprendí de Camefis, nuestro común antecesor, cuando me honró con el don del negro perfecto. La cita de Lactancio dice: porque Trismegisto, que acabó por descubrir, no sé cómo, casi toda la verdad, ha descrito a menudo el poder y majestad del verbo, como lo ilustra la cita anterior, donde proclama la existencia de una palabra inefable y santa cuyo enunciado supera la medida de las fuerzas humanas. Y la cita del Evangelio de Mateo 7:14: mas qué estrecha es la entrada y angosto el camino que lleva a la vida, y cuán pocos son los que lo encuentran. El ermitaño es la vía que se le abre a quien ha sabido alcanzar y mantener el equilibrio. Es la vía de la paz o vía media del desarrollo espiritual equilibrado. Y podemos analizar, que es como el autor anónimo, que probablemente sea Valentin Tomberg, pero se presenta como anónimo, como una especie de voto de obediencia, como de renunciar a su opinión. No habla de sus opiniones. Bueno, a veces sí, en algún punto sí que habla de sus opiniones más personales, pero todo está fundamentado en la tradición
Y lo que hace, bueno, la verdad es que teológicamente es bastante potente el libro. Habla de 3 instrumentos que tiene el mago: el manto, el bastón y la lámpara. La lámpara: el don de hacer que brote la luz en las tinieblas, donde la luz del verbo se une al esfuerzo intelectual del hombre. Y la luz que brota de la oposición, la luz sintética. El bastón sondea el suelo para salir de dudas. Pero, pues lo voy a decir de otra manera. El manto es el hábito de la fe. El manto protege con el aislamiento. El bastón sondea el suelo. Y la lámpara brota la luz, que es la conjunción de las dudas y la fe. De las dudas del bastón, de la experiencia que aporta el bastón y de la fe que protege. El manto es la capacidad de aislamiento para escuchar la música de las esferas. El manto crea silencio. Si la lámpara crea luz, el manto crea silencio. Es el hábito de la fe. Y el bastón crea certeza. El bastón es la experiencia inmediata y directa de penetración en la realidad. Y habla de otras antinomias. Plantea la antinomia entre el realismo y el idealismo, la antinomia entre lo objetivo y lo subjetivo, y la antinomia de los universales y los particulares. Bueno, también la antinomia de la fe y la ciencia. Y los va desarrollando mientras habla de estos elementos. Entonces el ermitaño es el apóstol de la paz. Aquí entra en otra dimensión el análisis. Es el apóstol de la paz inmanente o católica. Porque hay varios tipos de paz. Y aquí se apoya en la teoría del color, al menos en una teoría del color que nos habla del color, de una especie de rombo. Arriba está el blanco o la luz. Abajo está el negro, la oscuridad. Y en el medio está el espectro de los colores. Entonces, claro, o sea, el blanco clarea los colores y el negro los oscurece, ¿no? Y luego en el medio está la banda de colores. Y entonces tenemos aquí. Dice que el ermitaño es el apóstol de la paz inmanente o católica, no de la paz trascendente, ni nirvánica. Lo que hablábamos antes, en el capítulo anterior, creo que fue, del Advaita y el Vedanta, ¿no? No es una luz, no es una paz sin colores, no es una paz sin variedad. Tampoco es la paz del nihilismo, que sería la paz de la oscuridad. Ni es la paz hegemónica, es decir, la paz en la cual un color domina a los otros colores. Es la paz inmanente o católica. Católica. Católico significa universal. Y es una palabra, católico, que conviene observar, contemplar con cautela, porque solemos, no sin motivos obviamente, asociar lo católico a la Iglesia católica. Y solemos creer que los vicios y los errores de la Iglesia católica
Son los vicios y errores del catolicismo, de lo católico. ¿Qué significa católico? Católico significa universal. Y en esta imagen vemos ya por dónde van los tiros, en la imagen de los colores. Y aquí cita, no lo tengo apuntado, pero creo que es en este capítulo donde habla de el arco iris. No sé si es en el Génesis, que es como una muestra de la promesa. A ver si lo encuentro en algún sitio. Bueno, voy a leer aquí un párrafo que merece la pena. Dice: la paz es unidad en la diversidad. No hay paz donde no hay diversidad, ni tampoco donde solo hay diversidad. Así, la unidad donde lo diverso desaparece no es la paz. Por eso el punto blanco del cuerpo de los colores, donde estos quedan ahogados en la luz, es sin duda lo que hace posible la paz, mas no es la paz de por sí. De igual modo, el punto negro, donde todos los colores desaparecen en la oscuridad, no es el punto de la paz, sino el de la muerte, de la diversidad y los conflictos que ésta puede acarrear. La auténtica región de la paz es, por tanto, el ecuador de los colores vivos. Los colores vivos del arco iris que aparecen sobre un fondo de nubes son la manifestación visible de la idea de la paz. Porque el arco iris nos hace ver la unidad de la diversidad de los colores. Ante nuestros ojos desfila la familia entera de los colores, como 7 hermanos que van cogidos de la mano. Por ello, el arco iris es el signo de la paz o alianza entre el cielo y tierra en el Génesis de Moisés. Y cita el Génesis 9, del 12 al 13. Dijo Dios: he aquí la señal del pacto que por generaciones eternas establezco entre mí y vosotros y todos los seres vivientes que con vosotros existen. Pongo mi arco en las nubes para que sirva de signo de alianza entre mí y la tierra. Esto es increíble. Cuatro clases de paz son posibles, dice después, si por paz se entiende la supresión de conflictos y oposiciones. La paz trascendente o nirvánica, la paz inmanente o católica, la paz del predominio o hegemónica y la paz de la muerte o nihilista. La paz trascendente es el punto blanco, la nihilista es el punto negro, la hegemónica es la dominación de un color sobre todos los demás, y la inmanente o católica es la armonía de todos. Es la manifestación viva y simultánea de todos los colores. Y esto es lo que implica el catolicismo. Saliendo un poco del tema del libro de los arcanos, para mí, una persona que me ayuda a entender lo que es el catolicismo es Tolkien, con su obra, con El Señor de los Anillos, que son los pueblos libres de la Tierra Media, luchando por la libertad de la diversidad, frente a alguien que quiere hacerse con el control de todo y anular las diferencias. Entonces tenemos a varios pueblos que son distintos entre ellos, que tienen unas virtudes y unos defectos singulares, uniéndose sin dejar de ser lo que son para conservar lo que son, precisamente. Esto debería ser el catolicismo. El catolicismo debería presentar a Cristo como la cima a la que podemos aspirar la humanidad, sin despreciar todos los senderos que conducen a esa cima. No todo paganismo es brujería, aunque exista la brujería. No todos el tarot es una herramienta que nos puede llevar a Cristo. La astrología es un conocimiento que nos puede llevar a Cristo, sin dejar de ser la astrología, por ejemplo, una causa segunda, supeditada o subordinada a Cristo.
creo que la astrología es análoga al karma, es análoga a la ley, a la necesidad, al Antiguo Testamento. Y Cristo dijo: yo no vengo a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. No obstante, con Cristo llega la gracia, llega esa balanza de la justicia que es vertical. Nosotros no recibimos la luz del sol porque la merezcamos. Nosotros no merecemos nada de lo que tenemos. O sea, si nos paramos a pensar en lo que hace falta para que yo me esté tomando un café en una terraza, aparte de todo el sacrificio, todo el trabajo y todo lo que tuvieron que hacer mis antepasados, que si nos vamos, no sé, 6, 7, 8 generaciones, estamos hablando de miles de personas sobreviviendo, haciendo de todo para que yo esté aquí. ¿Qué hice yo para merecer todo eso? Solo eso ya. Estoy en esa terraza. ¿Quién pavimentó esa calle? ¿Quiénes pavimentaron esa calle? ¿Quiénes construyeron el edificio en el cual está la cafetería? ¿Quiénes construyeron las mesas, las sillas? ¿Quiénes hicieron absolutamente todo eso? ¿Quién trajo el café? ¿Quién lo sirvió? ¿Quién? Todo, todo, todo. Es gracia pura. Eso no quiere decir que yo no tenga que trabajar para poder pagar ese café. Quiere decir que ni trabajando lo merezco. Es una gracia. Es un don. Lo mismo con la brisa, el sol, la lluvia, la paz. Y eso también lo enseña Tolkien. Porque todos se dejan la vida en la guerra contra el anillo único para dominarlos a todos. Todos se dejan la piel. Y aún así, la victoria sería imposible si no hubiera algo por ahí actuando invisible que no se nombra en ningún momento, pero está. Una especie de providencia. También nos habla el arcano 9 del método del negro perfecto. Voy a volver a leer la cita del principio que habla de esto, del Core Cosmou. En otros momentos del libro también cita otros pasajes de este libro del Core Cosmou, del Corpus Hermeticum. Dice: Isis dice: presta oídos, Horus, hijo mío, pues aquí escuchas la doctrina secreta que mi antepasado Camefis aprendió de Hermes, y el cronista de todos estos hechos, y que yo después aprendí de Camefis, nuestro común antecesor, pues me honró con el don del negro perfecto. El negro perfecto es el don del hágase la luz. El método del negro perfecto es el método del fiat lux, del hágase la luz. Lo cual implica la neutralización de los binarios. Para que se haga la luz, de la síntesis, uno no puede desbalancearse ni para un lado ni para el otro. Si yo me polarizo en una idea, pierdo la luz. No puedo decir hágase la luz. El método del negro perfecto: extraer luz y claridad del fondo mismo de la oscuridad del conocimiento superior. Del fondo mismo de la oscuridad del conocimiento superior. Me recuerda también al final de Walden, de Thoreau, cuando dice: solo amanece el día para el cual estamos despiertos. Porque la luz que nos enceguece es oscuridad para nosotros. Y acaba diciendo que el sol no es más que una estrella más en la mañana. Bueno, extraer la luz de la oscuridad.
Para eso, cuando estamos delante de la oscuridad, de la oscuridad de la ignorancia, ante un conflicto, esto está claro, una discusión, por ejemplo, y es como salimos de este entuerto. Hay que neutralizar los binarios. Y solo así yo puedo, cubriéndome con mi manto y no permitiendo que entren energías hostiles en mí, tanteando el suelo con el bastón para no liarla, y iluminando el siguiente paso con la lámpara. Puedo ir arrojando luz en la oscuridad. Puedo ir iluminando la oscuridad. Este método del negro perfecto implica prudencia. La virtud de la prudencia. Es la conciencia constante de hallarse entre dos oscuridades, la oscuridad de lo alto y la oscuridad de lo bajo. Nosotros estamos en el medio. Eso también habla que es un peregrino, un caminante. La conciencia constante de hallarse entre dos oscuridades, también la concentración móvil que avanza de un color particular a otro. El peregrino que avanza entre los colores, que se mueve, es como Gandalf, que trata con todos los pueblos y los organiza para que alcancen esa síntesis de que lo que a todos les conviene es luchar por la paz. Y no elabora nunca un sistema absoluto, se ocupa solo de problemas particulares, muy importante. No elabora nunca un sistema absoluto, se ocupa solo de problemas particulares. Si elaboramos un sistema absoluto, nos rigidizamos y no permitimos que ingrese la novedad en el sistema, porque es absoluto, porque ya está cerrado. Por eso, por eso sí, eso habla de que el ermitaño es el hombre del corazón. Es un solitario en marcha. El hombre del corazón, que transforma el sistema en otro sistema que funciona por el amor y para el amor. Que decir que está en marcha, decir que está caminando, es decir que ni está meditando ni está trabajando. Ni está contemplando ni está actuando. Está en el limbo.